verdad, daros las gracias a todos los que estáis conectados. Nos gustaría que nos fueseis informando desde dónde estáis escuchándonos. Supongo que todos conocéis la Fundación Pau Costa. La verdad es que sería acaparar tiempo de esta presentación ponernos a hablar de ello. Nosotros os vamos a dejar en la parte del chat, la página web, y podéis entrar ahí en la página, que es donde fácilmente se puede ver cuáles son las misiones, valores de la Fundación y cómo se llevan traduciendo en acciones y proyectos durante los últimos años. Simplemente presentaros brevemente a nuestro ponente de hoy, que es Juan Camaño. Bueno, pues desde que en el año 2003, que yo creo que aproximadamente empezó a trabajar como técnico de brigada y transportada en el Ministerio de Agricultura, ha tenido un bagaje por toda España, desde luego. Ha pasado por los dispositivos autonómicos de Andalucía, por el GRAF de Cataluña, hasta también como analista en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues en el año 2016 pasó a asumir la jefatura del programa de operaciones aéreas de un sitio que a priori nos puede parecer tan exótico como el sur de Sumatra, en Indonesia. Ahora que tenemos también la suerte de contar con él por aquí, está asumiendo es el responsable del área de formación de incendios forestales dentro de la Fundación Pau Costa. Así que nada, yo no acaparo ni un minuto más de atención. Sí que os voy a pedir que todas las preguntas que queráis hacer, pues nada, a través del botón correspondiente de preguntas y respuestas que tenéis en la pantalla, las hagáis. Y lo que vamos a hacer, para que un poco sepáis cómo nos vamos a organizar, son los primeros 45 minutos, son los que Juan nos va a contar todo el trabajo que ha estado desarrollando en Indonesia, y los 15 minutos del final los dedicaremos a que Juan conteste todas las preguntas que podáis tener, o al menos las que nos dieran tiempo a resolver en esos 15 minutos, intentando acabar en una hora. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Adelante, por favor. Muy bien. Pues muchas gracias, Isa. Y nada, gracias a la Fundación por darme esta oportunidad de compartir un poco una experiencia que empezó hace 3 años y que, bueno, me gustaría compartirla con vosotros porque, en parte, es obra no solo mía, sino de muchísima gente con la que yo he trabajado en los últimos años. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación y vamos a ello. Empezamos. Esperar un momento que tengo aquí el Zoom. Aquí está. Muy bien. Pues nada, Isa, ¿me confirmas que puedes verla? ¿Podéis verla? Afirmo. Muy bien. Bueno, pues voy a contaros un viaje muy, muy curioso y cómo pues 3 personas de España, o 3 especialistas de España, pues especialistas en incendios forestales, pues acabamos trabajando en un sitio que en principio parece que no es muy normal ir allí a trabajar, y menos en incendios forestales. Y bueno, todo empezó, digamos, en el año 2000, cuando yo empiezo en el mundo de los incendios. Os quiero contar un poco todo este viaje, ¿no? Hasta cómo yo llegué y aterricé en Indonesia y por qué aterricé allí. Bueno, yo empecé a trabajar en incendios forestales en el año 2000. Empecé como especialista en una pequeña cuadrilla de tierra aquí en Castilla y León. Y luego, a medida que fui acabando la carrera, pues ya me incorporé a trabajar básicamente de técnico de brigada y transportada, que era un poco lo que quería hacer, ¿no? Mientras estaba estudiando la carrera, dedicarme a incendios y dedicarme todo a este tipo de trabajos, de trabajos con helicópteros, con unidades, con equipos, etcétera, ¿no? Y empezó ahí en el año 2000 pues mi carrera. Conocí por todo este camino, conocí a gente que me fue enseñando este oficio, porque sinceramente creo que este oficio pues se aprende trabajando en él, ¿no? La carrera y los cursos que puedas hacer de incendios forestales, bueno, te ponen una base muy buena, pero desde luego esto se aprende pues trabajando con compañeros que saben más que tú y bregándote con los incendios, básicamente. En todo ese camino pues conocí a personas extraordinarias que me fueron enseñando. Recuerdo que en el año 2003, que fue mi primera campaña de técnico, estaban Paco Senra y Israel Saues, el Abril de Cártama, grandes profesores, ¿no? Que me enseñaron muchísimas cosas.
Y luego pasé a trabajar con las brief con Dani Samper. Quien haya tenido la oportunidad de trabajar con Dani Samper, pues ha tenido mucha suerte, como la tuve yo, que fue un gran maestro y que fue el que me guió un poco en los primeros pasos por este mundillo, ¿no? Y al que le debo mucho, al que le debo muchísimas cosas. Y tampoco, y me tengo que acordar también de mucha gente con la que trabajé durante esos años, Pedro Buldón, Rubén, de Serranillo, especialistas, capataces, ¿no? Y entre ellos, pues conocí a dos personas especiales que son José Luis Duce y Eneco Almandoz, que coincidí con ellos en la Brit de Cártama del año 2005, junto con Dani Samper. Bueno, hasta el 2009 más o menos esa ha sido mi trayectoria profesional, trabajando en las Elitransportadas y de técnico de operaciones de CDFO en el Infoca. Y en el año 2009 pues cambia un poco mi trayectoria profesional. Empiezo a trabajar en el Graph con temas de análisis, empiezo a trabajar mucho en temas de quemas prescritas, empecé a viajar mucho por el mundo, voy a Estados Unidos, Sudáfrica y empiezo a conocer otro entorno, otra manera de trabajar, empiezo a ver los incendios desde otra perspectiva y empiezo un poco a internacionalizarme, ¿no? A conocer un poco otros aspectos de los incendios en otros países y en otras zonas del mundo, ¿no? Y justo en el año 2016-17, pues Duce, José Luis Duce, que es otra persona inquieta y que estaba pues trabajando por Estados Unidos, acaba en Indonesia a través de una empresa como ahora os mostraré. Él acaba en Indonesia y en el año 2017 pues me llama y me dice que hace falta más gente allí, sobre todo con conocimiento de temas de operaciones aéreas. Y pues allí me embarco yo y Eneco, que también llegó un poquito antes que yo. Nos embarcamos ahí los tres figuras que veis ahí subidos a la moto, y empezamos a trabajar en una empresa norteamericana que se llama Spatial Information Group, que lo llevaba este señor que está aquí, Brett Shields, que es el director de esta empresa en Asia, en Singapur, que tiene su sede. Y él tiene un trabajo de consultoría sobre incendios forestales y sobre el desarrollo, digamos, de helitransportadas y de tema de operaciones aéreas, de la contratación de medios aéreos que empezaban a contratarse por aquel entonces. Y entonces reúne a este grupo, a este equipo, que éramos José Luis Duce, Eneco Almandoz y yo. Y luego falta una persona ahí que se llama Antonio Patrao, portugués, que trabajaba en la parte de prevención, que él trabajaba más en la parte de prevención, nosotros en la parte de respuesta de operaciones y él trabajaba más en la parte. Lo curioso de todo es que Brett es australiano y el Brett tiene experiencia en incendios, venía de trabajar en Australia en incendios y cuando junta este grupo, a mí me resulta curioso que no hubiera australianos, que no hubiera canadienses, que no hubiera americanos, que no hubiera, bueno, pues gente que tiene una experiencia también muy amplia en el mundo de los incendios forestales. Y le hice la pregunta le dije, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué has elegido a tres españoles y a un portugués? La verdad que la respuesta es curiosa, ¿no? La respuesta que me dio es flexibilidad, ¿no? Nos comentó que nosotros, la cultura latina, es mucho más flexible y más adaptable que la cultura anglosajona para un ambiente como es el indonesio, ¿no? Bueno, pues que carece de mucha planificación y bueno, pues hay que adaptarse a cambios diarios y casi os puedo decir a nivel de horas, ¿no? Que te cambian mucho. Y nosotros, pues parece ser que nuestra cultura es mucho más flexible y adaptable para moldarnos a ese entorno de trabajo y él, que había trabajado anteriormente con canadienses, pues no tuvo tan buen éxito como parece ser que tiene con nosotros, ¿no? Bueno, y ahí empieza todo un trabajo muy bonito de desarrollo personal y de desarrollo profesional a mucha gente con la que trabajé en Indonesia. Entonces, pero antes de entrar en materia del trabajo que hicimos allí, del desarrollo de las teletransportadas, me gustaría hablar un poco de los incendios en Indonesia, de qué hay detrás de los incendios de Indonesia, ¿no? ¿Qué es lo que quema y por qué quema? Entonces, para eso quiero hacer referencia a una clasificación que hace The Nature Conservancy sobre tres categorías. Perdonad que la presentación está en inglés porque hay gente conectada desde Indonesia y bueno, me gustaría que la siguieran un poco con el inglés. Bueno, pues The Nature Conservancy define tres categorías de ecosistemas dependiendo de su relación que tiene con
con el elemento fuego, ¿no? Con lo que es el fuego. Entonces, de esas tres categorías tenemos los ecosistemas independientes, es decir, que no hay fuego en estos ecosistemas, no existe la presencia del fuego en estos ecosistemas, básicamente porque no tienen las características o las condiciones para que el fuego pues, tenga lugar en estos sitios, por falta de combustible o por exceso de frío o muy seco, ¿no? En algunos casos. Hay dentro de esta clasificación encontramos lo que son los ecosistemas dependientes, que sería el nuestro, ¿no? El ecosistema mediterráneo es uno de los claros ejemplos de un ecosistema que depende del elemento fuego para mantenerse en el tiempo y para generar biodiversidad y perdurar en el tiempo, ¿no? Y luego tenemos el último, que serían los ecosistemas sensibles, ¿no? Que son aquellos ecosistemas en los que el elemento fuego no está presente y cuando hace presencia, pues genera bastante daño, porque la vegetación no ha evolucionado con el elemento fuego a su alrededor y por tanto no tiene mecanismos de adaptación a esta perturbación, ¿no? Entonces, normalmente suele generar problemas el elemento fuego en estos ecosistemas. Es más, las condiciones climáticas en donde se generan estos ecosistemas y las condiciones climáticas que ellos mismos generan, pues no son los más idóneos para que el fuego aparezca y propague, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña introducción de estos tres tipos de ecosistemas que categoriza The Nature Conservancy, vamos a ver un poquito más de cerca lo que hay en Indonesia. Bueno, Indonesia es un conjunto de islas que forma parte de Asia y que está localizado en lo que denominamos el sudeste asiático, ¿no? Junto con Oceanía, y está, como os digo, formada por miles de islas. Tenemos la isla más grande, que es Sumatra y Borneo, y luego la isla de Java y luego pequeñas islas, que aquí estaría Bali, Lombok, que es una de las más conocidas, ¿no? Entonces, si sabéis, bueno, pues el Ecuador pasa justo por las islas de Sumatra y Borneo, por lo tanto podemos decir que tiene un clima ecuatorial muy húmedo, con una pluviometría muy elevada y con unas temperaturas medias por encima de los 20-25 grados siempre. Y bueno, pues es el clima, digamos, perfecto pues para tener los ecosistemas de los bosques tropicales, como veis aquí, y lo que nosotros conocemos como las peatlands, ¿no? Que son zonas completamente anegadas y húmedas, ¿no? Este es el tipo de ecosistema que principalmente se da en Indonesia, sobre todo en lo que es las islas de Sumatra, Borneo y el norte de Java. A partir del sur ya tenemos unas zonas más abiertas, es algo más seco, bueno, seco, yo diría que es algo menos húmedo, no es más seco, pero que ya genera otro tipo de vegetación y de ecosistemas que le llaman las sabanas tropicales, un poco más abiertas que los bosques tropicales, los rainforests, ¿no? Que estarían ya más localizados en las partes norte de Indonesia. Bueno, pues con todo esto podemos preguntarnos, ¿vale? Y si estos son los ecosistemas que hay en esta zona, ¿qué es lo que hay detrás de los incendios de Indonesia, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, evidentemente está la mano del hombre. Estos ecosistemas actualmente están ardiendo básicamente por un cambio de usos del suelo, ¿no? Ahora iremos viendo más adelante un poco qué es lo que ha motivado estos cambios de uso del suelo. Y hay otro de los elementos poderosos que hacen que los incendios pues, progresen, como hemos visto que han progresado en los últimos años en esta parte del mundo, ¿no? Que son dos efectos climáticos a gran escala, que son el Niño y la Niña, y el Indian Ocean Dipole, ¿no? Que ahora os comentaré un poquito más de ellos. El Niño yo creo que es uno de los fenómenos climáticos más estudiados, que se debe un poco a la diferencia, a los cambios de temperatura que tienen lugar en el Océano Pacífico, como veis en esta imagen. Esto es América del Sur, esto es Australia y este es el oeste de Indonesia. Y como veis los efectos que originan el Niño o la Niña pues tienen lugar por estas diferencias de temperatura que tienen lugar en esta parte del océano, ¿no? Y el Indian Ocean Dipole es algo similar, simplemente que tiene lugar en el Océano Pacífico. Y como veis aquí, esta es la isla de Sumatra, Java, y aquí se ve un poco el enfriamiento de esa zona del Índico, que origina pues, unos cambios en cuanto a cómo funcionan los monzones en esta parte del mundo, ¿no? Y en este caso también el Niño pues, tiene mucha influencia en el origen y la dirección de los vientos húmedos, ¿no? Como veremos.
Entonces, estas dos son las fuerzas las fuerzas que rigen los incendios o que generan los incendios en Indonesia. Tienen que conjugarse las dos para que se originen lo que veremos más adelante, una mala época, una mala temporada de incendios en Indonesia, ¿vale? Porque igniciones por cambios de uso del suelo lo hay todos los años, siempre hay igniciones, pero cuando se combina esas igniciones por cambios de uso del suelo con una situación negativa en cuanto al niño, que es el que afecta, digamos, a la zona de Indonesia, o también efectos negativos por el Indian Ocean Dipole, cuando ambos se combinan, las igniciones por cambios de uso del suelo y estos efectos a gran escala climáticos, pues originan campañas devastadoras en esta parte del mundo. Bueno, lo que os comentaba, el niño. Bueno, el niño genera los cambios de temperatura que se originan en esta parte del océano, pues originan que haya cambios de dirección del viento. En el caso de cuando tenemos el efecto del niño, los vientos van más de oeste a este, con lo cual los vientos húmedos se alejan de Indonesia y generan unas condiciones más favorables para la propagación de los incendios porque hay menos precipitación en esta zona. Mientras que con la Niña ocurre lo contrario, que es donde estamos ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo estamos en el efecto de la Niña y este año hemos tenido ha habido una campaña de incendios muy, muy buena en la zona de Indonesia. Pero como os digo, cuando ambos fenómenos, las igniciones por cambios de uso del suelo y el fenómeno del niño se combinan, pues generan episodios como el que vivimos en el año 2005, ¿no? Cientos de incendios propagando y generando muchísimo humo que afectó a Singapur, a Malasia y bueno, generó problemas respiratorios a una gran parte de la población de esta zona del mundo. Como os decía, está muy estudiada la relación que existe hoy en día entre el efecto del niño y la niña, que se llama el ENSO, con lo que es la superficie afectada y el número de incendios que han tenido lugar, ¿vale? A lo largo de los años ha habido muchos estudios que han ido relacionando estas dos variables y como podemos ver en esta gráfica, pues claramente coincide. Estos son los picos del efecto del niño. Cuando está en azul es la niña, cuando está en rojo es el niño y cuando está en medio es neutral. Entonces vemos aquí cómo coinciden estas campañas del niño con precisamente los incendios que tienen lugar en esa parte, ¿no? Como os decía, estamos en la niña ahora mismo y al contrario de lo que ocurre con el niño, pues Indonesia se ve afectada por una mayor volumen de precipitación, ¿no? Con lo cual pues no se generan esos incendios o esas propagaciones, ¿no? que vemos. Pero como os decía, cambios de uso del suelo. Esto es lo que está originando, digamos, los incendios y los cambios de los ecosistemas que había ahí de manera natural. Básicamente estos cambios de uso del suelo se deben a un consumo global de aceite de palma. Indonesia junto con Malasia son los primeros productores de aceite de palma del mundo y también de plantaciones de celulosa. Tener en cuenta que el suelo de allí de Indonesia es muy fértil y que los periodos de corta de eucalipto y de acacia pues son 4 años, mientras que los periodos de corta que tenemos aquí en España, para que os hagáis una idea, son de 12, con lo cual, bueno, pues tienen grandes superficies de plantaciones de eucaliptares y de acacia. Bueno, pues todos estos cambios de uso del suelo se ven claramente en estos dos gráficos y cómo están relacionados entre sí, ¿no? Indonesia desde los años 80 pues, ha sufrido un cambio social muy grande en muy poco espacio de tiempo, es decir, han pasado de ser una sociedad muy rural a generar una clase media en muy poco espacio de tiempo, aumentando su Producto Interior Bruto de manera exponencial en los últimos 20 años, 30 años principalmente, y esto ha sido a costa de ir poniendo en regresión muchos de los ecosistemas naturales que había, como aquí veis un poco en esta evolución desde el año 1985 hasta el 2008, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con el aumento que estáis viendo en esa gráfica del Producto Interior Bruto. Lo curioso es que estas imágenes que puedan
estas imágenes son imágenes muy cercanas a nosotros. Esto es aquí en España y en Francia. Y cuando yo primero fui a Indonesia, la verdad que te llevas un golpe muy duro de realidad, ¿no? Porque a veces escuchas todo esto de la deforestación que están teniendo lugar en estos países, pero claro, cuando lo ves in situ, pues genera mucha congoja y genera pues una energía muy negativa, ¿no? Pero si nosotros vemos un poco nuestro paisaje, no deja de ser un poco similar a lo que yo he visto allí. Grandes superficies de olivares que tenemos plantados en Portugal, Italia, España, evidentemente, viñedos, este mosaico agrícola forestal, que bueno, ahora mismo está en retroceso en muchas partes, pero que durante muchos años han estado en expansión a costa de ir haciendo retroceder pues, los ecosistemas naturales que teníamos en esta parte del mundo, ¿no? Es decir, el proceso, esos cambios que estamos viendo en Indonesia, lo que pasa es que están más comprimidos en el tiempo y lo vemos, y una generación va a ser capaz de ver esa transformación, mientras que nosotros pues no lo hemos visto en una generación, sino que se ha vivido durante siglos. Es una transformación que ha tenido lugar, pero en un periodo mucho más largo en el tiempo. Pero que ahí está, ¿eh? Ahí está esa transformación igual en esta parte del mundo, como está sucediendo en otras partes del mundo, que no solamente en Indonesia. Y bueno, para que veáis un poco el ejemplo, os voy a mostrar lo que ocurre cómo va ocurriendo esta transformación de entornos naturales y ecosistemas naturales que se van antropizando y en parte gracias al uso de la herramienta fuego, ¿no? Esto es un parque nacional que se llama Bercac, que está en la región de Riau, en la región de Jambi, en el medio, y esta es una imagen satélite tomada a principios de los 90. Y como vais a ir viendo, se van a ir asentando poblaciones a su alrededor de este parque nacional y por la zona de la costa. Entonces, a medida que se van produciendo los asentamientos, pues como veis, se va generando mucha presión sobre este ecosistema natural, ¿no? Y llegando pues, a reducirlo considerablemente en cuanto a hectáreas. De hecho, podemos ver que en el año 2019 tuvimos muchísimos incendios justo en esa zona, que este es el Parque Nacional que veis ahí, y veis cómo todo alrededor de esa zona pues está ardiendo. Y podéis observar en esta otra zona aquí cómo está justo en los límites, ¿eh? No es porque nadie lo haya apagado, sino que las condiciones en este entorno, que es un humedal, es un bosque tropical muy húmedo, no consigue penetrar. Pero bueno, poquito a poco estas poblaciones que se han ido asentando irán penetrando cada vez más sobre esto. Y esto es el proceso que ha ido teniendo lugar en los últimos años. Y aquí veis un típico ejemplo de esos asentamientos que se van teniendo lugar en estas zonas y desde ahí van prendiendo fuego y si justo coincide con las condiciones del niño, pues generan pues, problemas muy, muy grandes. Pero uno de los mayores problemas que hay en cuanto a los incendios y en cuanto a los ecosistemas es en los ecosistemas de peatlands que tenemos allí, que hay allí muchísimo en Indonesia. El 6% de zonas de turberas y de pits se tienen localizadas en Indonesia, que acumulan un 14%, ¿no? de todo el carbono secuestrado por las áreas de peatlands de todo el mundo, ¿no? Eso es muchísimo. ¿Qué ocurre? Estas zonas son zonas llanas, húmedas, que son muy fértiles porque hay mucha materia orgánica y mucho carbono en su contenido y pues lo que se hace básicamente para transformar estos ecosistemas en terrenos para poder plantar, pues se drenan a través de canales. Como veis aquí hay unos canales, drenan todos estos territorios y luego pues durante los años 90 pues fueron generando esta transformación a través del fuego. Y todavía, para mantener parte de estas plantaciones, pues se sigue drenando y se sigue quemando para volver a plantar. Y ese es un poco el proceso, un ejemplo de uno de los procesos de cambio que se vivió, ¿no? Y el problema viene de la cantidad de carbono que tienen secuestrado estos ecosistemas, que es muchísimo. Y una vez se seca y este arde, pues se libera todo este CO2 almacenado. Y se estima que en el año 2015, debido a los incendios que tuvieron lugar en Indonesia, el 26% del CO2 emitido a la atmósfera pues venía de los incendios forestales que tuvieron lugar en Indonesia, ¿vale?
Bueno, y uno de los mayores problemas que hay alrededor de estos incendios de peat son el tipo de humo que generan. Y dado que estamos en una parte del mundo donde no es fácil que haya una buena circulación de aires para distribuir todo este humo y elevarlo, pues se mantiene en las capas bajas de la atmósfera y ahí puede perdurar semanas hasta incluso meses, ¿no? Generando un problema médico importante, llegando a morir muchísima gente por este fenómeno. ¿Qué hizo el gobierno de Indonesia? A partir de estos incendios del 2015, el gobierno de Indonesia puso muchísima presión sobre aquellas empresas y organizaciones que se dedican a las concesiones. Esos territorios que hemos visto que han sufrido esta transformación son cedidas a unas empresas de manera de concesión, de tal manera que ellas son los responsables de su gestión. Entonces forzó, como veis ahí, forzó a compañías privadas a invertir en prevención y en respuesta, y bueno, pues también ellos mismos invirtieron en la respuesta, que es un poco donde están ellos ahora mismo metidos en la encrucijada de mejorar su respuesta, ¿no? Y ahí un poco es donde entramos, lo que os decía, Eneco, Dulce y yo. Veis aquí un pequeño mapa de la parte de Sumatra, y nosotros trabajamos en 3 regiones, que es la región de Riau, que es la del norte, que es la que le correspondía a Eneco, la región de Jambi, que es la del centro, que es la que le correspondía a Dulce, y yo acabé trabajando en la de Sumatra Selatan, que es la de Sumatra del Sur. Entonces, el primer año, ¿en qué consistió todo cuando llegamos allí? Pues bueno, básicamente se consistió mucho en reuniones. Ahí veis a Dulce, nos reunimos con todo el personal de mando que trabaja en estas regiones, con los distritos, y básicamente fue conocer el dispositivo, ¿no? Empaparnos un poco de todo aquello. Era nuevo para nosotros, por mucho que viniéramos del mundo de los incendios forestales, muchas de las cosas que estábamos viendo eran muy nuevas para nosotros, ¿no? Y teníamos que entender dónde estábamos y con quién íbamos a trabajar para proponer las acciones adecuadas, ¿no? Y en eso consistió básicamente mucho del 2017, viajar mucho por todas las islas, por todas las regiones, para conocer un poco el estado del dispositivo, los equipamientos, el personal, la formación que tenían recibidas, y sobre todo y principalmente pues el combustible, ¿no? ¿Dónde se desarrollan los incendios, ¿no? ¿Por dónde van a ir a propagar? Como os decía, cuando yo llegué, la transformación de los ecosistemas naturales a unos ecosistemas mucho más antropizados, pues ya había tenido lugar. Entonces ya lo que quemaba no era esos bosques tropicales y los peatlands, porque no pueden quemar, sino eran otro tipo de ecosistemas, más plantaciones, como veis aquí, zonas de un intermix agrícola, de plantaciones de aceite de palma, y también zonas naturales que había que preservar, ¿vale? Dentro de estas zonas agrícolas. Mostraros un típico ejemplo de incendio y de cómo funcionan, porque los incendios allí, a diferencia de cómo entendemos los incendios que funcionan en nuestra parte del mundo, ¿no? En Estados Unidos o el Mediterráneo, pues allí funcionan de manera un poco distinta, ¿vale? Aquí veis el caso típico de lo que podría ser un incendio. Esto aquí veis que es un pequeño canal, es un pequeño riachuelo, podríamos decir, es un canal, le llamamos allí, donde pues alguna persona ha ido con una canoa atravesando por este canal buscando peces probablemente, y ha ido metiendo fuego para limpiarlo todo y buscar pues pequeñas balsas naturales que se van quedando aquí, que cuando la capa freática baja pues originan pequeñas piscinas donde es mucho más fácil de pescar a los peces, ¿no? Pero bueno, como veis aquí, lo que se está quemando básicamente es un pasto alto que se seca, y en el caso de que la capa freática pues esté alta, pues solamente quemará este pasto y no pasará nada más. En el caso de que la capa freática esté muy baja y seca, pues el incendio de superficie pasa a incendio de subsuelo y pues quemará aquella parte que esté seca, ¿no? Dependiendo del nivel de capa freática, puede entrar 5 o 10 centímetros o podrá penetrar mucho más, hasta 30 centímetros, ¿no? dentro del subsuelo orgánico. Cuando una vez pasa este incendio a la zona de arbolado, como veis aquí que este incendio pasará, pues ocurre este fenómeno. Perdona. Ocurre este fenómeno que veis aquí en la siguiente foto. Como estas especies vegetales, estos árboles, no disponen de mecanismos de adaptación frente al fuego, pues sus cortezas y sus troncos no están adaptados, con lo que
los incendios van quemando estas cortezas, van quemando las raíces que son muy superficiales y al final acaban todos estos árboles en el suelo. Y entonces estos siguen quemando y prendiendo el pit y el terreno, haciéndole muy difícil la extinción de estos incendios. Bueno, ¿y qué más cosas? En el 2017 pues estuve yo encargado pues de la construcción de las bases helitransportadas. En esas regiones que hablamos de Riau, Jambi y Sumatra, pues uno de mis trabajos era diseñar las bases de helicópteros, ¿no? Que íbamos a empezar a construir, básicamente. Allí no había nada de construir. De hecho, si os fijáis, aquí era un campo de fútbol y se decidió trasladar el campo de fútbol a otra zona y construir en esta zona la base, una de las bases que había que construir. Y esta es la base donde yo acabé trabajando, ¿no? Y la idea era diseñar la base en función de las necesidades, ¿no? Aquí construimos instalaciones para los pilotos, para las personas que íbamos a vivir allí, porque íbamos a vivir alrededor de 60, 70 personas en esta base en turnos pues, de 10 cuatros o incluso más. Otro de los trabajos fue trabajar con los pilotos de los helicópteros pesados que teníamos, que iban a llegar, porque todavía no estaban llegando en el 2017, se empezaban a contratar, y sobre todo era velar que venían pues, preparados con unas condiciones óptimas y se les hizo unas evaluaciones en cuanto a rendimientos con Bambi, etc. Y eso recayó en mí un poco ese trabajo. Velar por generar procedimientos y protocolos de trabajo para estos medios en este entorno de trabajo, ¿no? Deciros que tuvimos profesionales muy buenos. La mayoría de estos helicópteros son operados por canadienses y australianos y neozelandeses que vienen del mundo del logging, de la madera, y son verdaderos profesionales y verdaderos pilotos de incendios forestales. Y bueno, ese mismo año se empezaba a diseñar y a construir ya unas pequeñas helitransportadas. Teníamos un pequeño equipo que ya empezaba a hacer sus pinitos con el helicóptero, pero nosotros no estábamos trabajando con ellos todavía. Yo pasé un tiempo con ellos, unas semanas, para ver cómo funcionaban, para saber el nivel de dónde parten, ¿no? Y yo no los podría llamar por aquel entonces brigadas helitransportadas, sino que más bien les llamaría una unidad que, bueno, era helitransportada, ¿no? Pero que no tenían esa referencia de equipo de helicóptero unidad, ¿no? Todo esto empieza a cambiar en el año 2018-2019, cuando ya tenemos estas bases asentadas, ya están medio construidas, ya tenemos unos protocolos, unos procedimientos, ya tenemos más o menos una idea en el entorno en el que nos vamos a mover, una idea del tipo de incendios en el que nos vamos a encontrar. Y justo a principio del año 2019, cuando empieza y arranca todo lo que es la formación y el entrenamiento de estas helitransportadas que queríamos crear, pues José Luis Duce y Eneco y yo nos encontramos en Riau, nos fuimos al norte, a Riau, estuvimos allí 2 semanas trabajando y la idea era empezar a normalizar pues, todo lo que teníamos que entrenar, sobre todo lo que es las operaciones alrededor de los helicópteros, porque nuestra visión era que estas unidades, aunque estuvieran destinadas en una región, iban a ser interoperativas, es decir, tenían que poder intercambiarse y poder desplazarse de una región a otra y en el caso de que necesitásemos el helicóptero de una región, pues desplazarla a otra y que la manera de embarcar, desembarcar, de cómo organizar todo el tema de material de herramientas, pues fuera el mismo en todas las helitransportadas, ¿no? Aquí veis también tuvimos que hacer una selección de qué herramientas íbamos a llevar y evidentemente ahora que las veo estas fotos, pues estas herramientas que veis aquí ya no están en la helitransportada. Como veis, veníamos con una visión muy helitransporte del Mediterráneo, con mucha herramienta de corte, luego nos dimos cuenta que evidentemente no son útiles para el entorno en el que nos estábamos moviendo. Y retos muchísimos. Nos encontramos con muchísimos retos durante ese primer año y esas primeras reuniones y esos primeros encuentros, ¿no? Con las primeras unidades con las que íbamos a trabajar, pues nos dimos cuenta que íbamos a tener muchísimos retos. Entre ellos quiero destacar 2, ¿no? 2 para que veáis el punto donde partimos. Culturales, porque, bueno, Indonesia tiene una sociedad muy basada en clases, ¿no? Y está la clase universitaria, digamos, que es la que tiene acceso a los mejores puestos de trabajo y a los mejores sueldos, y luego la clase obrera, digamos, que es muchísima. Tener en cuenta que Indonesia tiene 216 millones de habitantes, entonces hay una mano de obra tremenda, sin cualificar, y
y bueno, pues dentro de esta clase, de este sistema de clases, pues hay algunos trabajos que se consideran los trabajos sucios en los que nadie quiere trabajar. Y de hecho, el trabajo este de bombero, que ellos le llamaban, es un trabajo que ellos consideraban sucio. Es decir, es un trabajo que nadie quiere hacer. Es un trabajo que tú le preguntas a un niño y no te dice ser bombero. Entonces, no tenían ningún tipo de motivación por este trabajo. No conocían realmente este trabajo, que es a donde voy yo, al conocimiento, ¿no?, de lo que es este trabajo. Así como en España y en otros países, pues cuando una persona quiere entrar en un dispositivo de incendios tiene referentes. Allí no hay referentes en este sentido. No hay nadie que te vaya guiando, como me guiaron a mí, enseñando. Entonces es muy difícil sin referentes saber de qué va este trabajo, ¿no? Y ellos no tenían conciencia real de dónde se estaban metiendo o cuál era su trabajo. Muchos de ellos venían de las ARPKs, que son las cuadrillas de tierra, pero no conscientemente como nosotros entendemos este trabajo, ¿no? Entonces, esto son barreras difíciles que hay que trabajar, ¿no? A base de motivación. Entonces, ya en el 2018, ya a mediados del 2018, yo me marcho al sur de Sumatra, a mi zona, y esta es la base que visteis al principio que estaba por hacer. Pues aquí está la sala de operaciones, el almacén, dos zonas de estancia para la litransportada, y luego teníamos aquí otras dos instalaciones para los pilotos y en mi caso yo también, ¿no?, que nos quedábamos allí. Entonces, todo mi trabajo en este entorno giró alrededor de lo que es la formación y el entrenamiento de la litransportada y la formación y el entrenamiento de los mandos, que aquí están. Este es Mares, que es el jefe de incendios de esta región, Panji y Nico, mis grandes compañeros allí, con los que, gracias a ellos, pues pudimos generar todo este cambio y la verdad que fue una suerte contar con estas personas, porque gente joven, motivada, que veían esta profesión como algo digno, ¿no? Que ya os digo, allí la profesión de bombero no se considera una profesión muy digna. Entonces, mi trabajo consistió en estos dos elementos, ¿no? Y sobre todo en generar un sistema de gestión de la información. No había nada, o sea, no sabíamos dónde estaban los incendios, no teníamos nada con lo que trabajar para tomar las decisiones correctas, ¿no? Es decir, estaba todo por hacer. Yo me encontraba en una base donde teníamos ya una sala de operaciones, un grupo de gente, pero no había nada. Es decir, teníamos que empezar a crear todo casi desde cero. Y manos a la obra que me puse, básicamente. Esta que veis aquí es la foto de esa sala, de la sala de operaciones, en donde empezamos a trabajar basado en un sistema ICS. Aquí tendríamos operaciones, aquí teníamos planificación y el director, que sería Panji o Nico, y empezamos a generar productos, ¿no? A recabar información de meteorológicos para hacer productos de riesgo, localización de recursos. Teníamos ya los spotgens donde podíamos localizar nuestros helicópteros y podíamos localizar a las unidades, y empezamos también a generar mapas donde podíamos conocer dónde están los incendios, los medios que teníamos en cada uno de ellos, y todo esto también gracias a la tecnología satelital, que ya es libre, que podíamos nosotros hacer uso de ella y empezar a generar pequeños mapas y pequeñas cartografía, ¿no? Todavía no teníamos un sistema cartográfico implantado, y de aquí pues empezamos a utilizar Google Earth, ¿no? Google Earth se convirtió en una herramienta de gestión de datos tremenda y cartográfica tremenda para poder empezar a tomar una serie de decisiones, ¿no?, en cuanto a los incendios. Si os fijáis, esta es una imagen de esta misma sala en el año 2019 y ha cambiado muchísimo, cambió muchísimo. Empezamos ya a incluir a más gente dentro del equipo, más capacidad de recabar y de gestionar información. Y como veis aquí está Mares, que es el director, y aquí está Panji, y trabajando con Ari Kunawan, que es uno de los jefes de la TRC, de la litransportada, con ya una cartografía mucho más trabajada en GIS, con la que ya podemos tomar decisiones estratégicas y de objetivos en los incendios, ¿no? Bueno, y otra de las partes importantes del trabajo fue todo lo que es el entrenamiento de la litransportada, que se basó básicamente en estas formaciones, ¿no? En herramientas manuales, en líneas de agua, en ataque inicial, entrenamiento físico, operaciones alrededor del helicóptero y en motivación. O sea,
entender que cuando yo me encuentro con este grupo de gente, es gente con falta de motivación, gente que no entiende el hecho de tener que estar en un estado de forma física adecuado para hacer tu trabajo. Era gente joven, es gente joven que le gusta mucho el fútbol, que le gusta el voleibol, pero que no tiene una consciencia de que se tienen que preparar y entrenar para el trabajo que está, ¿no? Para evitar lesiones, etc. Entonces, esos son cambios importantes, ¿no? En la mentalidad. Pensar también que esta gente venía con un estado emocional muy bajo. Es gente que en muchos casos vienen de familias desestructuradas en las que la gente pues, le ha dicho que es gente que no vale, ¿no? Y que por eso tiene que trabajar en el mundo de los incendios o en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, trabajar con este tipo de gente pues, es complicado al principio, ¿no? Luego ya afortunadamente fuimos trabajando y generando motivación y el cambio ha sido increíble, ¿no? Os pongo estas dos imágenes porque, bueno, es donde nosotros entrenábamos, que es en la base, donde entrenábamos a hacer líneas de defensa. Y aquí ocurrió una cosa curiosa. Cuando abríamos las líneas de defensa que habéis visto en la imagen anterior, todos los restos de la línea de defensa los dejábamos y al cabo de una semana se secaban y yo decidí quemarlos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el día que decidí quemar, bueno, hubo alguno que salió corriendo del miedo de decir, estás quemando, estás loco. Y os cuento esto para que veáis que ellos no tenían una idea, temían mucho el fuego y no lo entendían, ¿no? No entendían. Y a pesar de que estaba en un entorno súper controlado, que de ahí no podía salir, no eran capaces de leer que ese incendio no era capaz de salir de donde estaba, ¿no? Entonces, ese fue un poco los comienzos de ellos. Mucho entrenamiento con líneas de agua, utilizando la metodología la que yo aprendí durante el Infoca, las brief, métodos de numeración, número 1, número 2, número 3, entrenamientos físicos, donde constantemente estábamos diariamente a las 6 de la mañana, todos los días teníamos que levantarnos a entrenar. Y tuvimos la suerte de solicitamos la presencia de un entrenador profesional y vino desde Yakarta, y él nos ayudó un poco a generar dinámicas de entrenamiento que veis aquí, con las pocas herramientas que disponíamos, pues utilizar lo poco que teníamos para poder generar unas dinámicas de entrenamiento, ¿no? Y la verdad que nos vino muy bien. Aparte, muy motivador él, muy motivador y ayudó mucho a los chavales, ¿no? Y a los chicos por entrenarse. Y el resultado, creo, pues que resalta. Ahí tenéis una foto. Ahora sé de muchos que están ahí en Indonesia que se estarán riendo viéndose esta foto, pero para mí esta foto significa mucho, ¿no? De pasar de una gente poco motivada en cuanto a su estado físico, en cuanto a su estado mental. Esta foto para mí es un cambio muy grande, refleja un cambio tremendo, ¿no? Juan, Sí, 5 minutos. unos 5 minutos. Sí, me pasaré. Bueno, más cosas, muchas clases, mucho trabajo de aula, muchas reuniones con pilotos, mucho trabajo de banco de arena, mucho trabajo con los pilotos principalmente, porque los helicópteros venían completamente, bueno, no venían configurados para la labor que tenían que hacer. Tened en cuenta que trabajamos con empresas que tenían Bell 412, pero de trabajo de offshore, con lo cual fue peleas muy grandes para hacerles entender que estos helicópteros tenían que tener otro tipo de configuración, etcétera, ¿no? O sea, os pongo un poco en la base de que nos encontramos, ¿no? Y todos los cambios que tuvimos que generar para llegar a donde llegamos, ¿no? Mucho trabajo con ellos, con mecánicos, con los pilotos, procedimientos de trabajo, de embarque y desembarque. Deciros que ellos mismos, cuando les pedíamos que nos aterrizaran en zonas donde no había una helipista, decían, no, nosotros ahí no aterrizamos. Pero es que su trabajo consiste en aterrizar en zonas donde no hay una helipista, ¿no? Y entonces esa transformación mental de los pilotos también fue un trabajo duro. Hasta llegar a imágenes como veis aquí. Esto ya fue uno de mis últimos entrenamientos con ellos, donde ya ellos van solos, prácticamente van solos. Conseguimos tener equipos nuevos, material mucho más acorde al tipo de trabajo que van a hacer, con cascos Gallet, con mochilas. Los helicópteros ya veis con patines más altos, ya no venían configurados para offshore. ¿Vale? Y luego también enseñarles un poco a trabajar con los helicópteros pesados, ¿no? Esa comunicación tierra-aire necesaria para que implementar maniobras y operaciones conjuntas, ¿no? Y luego, pues fijaros, en el año 2019, cuando ya vi que el equipo ya estaba más o menos funcionando bien,
pues decidí empezar a hacer otro tipo de formación con ellos, ¿no? Y de trabajo, que es la formación con fuego. Quería ya que ellos, ya veía una confianza en ellos, veía que ellos ya confiaban en el fuego, ya veía que entendían cómo funcionaba y cómo propagaba, y a partir de ahí pues empezamos la formación en manejo del fuego, ¿no? En que ellos conozcan los distintos patrones, etcétera, porque yo ya veía que los tipos de incendios no iban a ser posibles de atajar con las maniobras que estábamos implementando, ¿no? Y a partir de ahí pues utilicé lo que es la base, esta es la base, como veis, como mi sitio de entrenamiento en cuanto a quemas, ¿no? Y empezamos a generar pues numerosas quemas y las encendíamos, apagamos, estudiábamos interacciones, etcétera, ¿no? Y otro de los elementos importantes fue el tema de la motivación. Generamos un logo, que es el que veis ahí, generamos camisetas, hacíamos muchas barbacoas que les invitábamos, ellos no tienen capacidad, y generar equipo, generar ambiente, ¿no? Y poquito a poco, pues de las cosas que más contento me alegro es que sus caras cambiaron, ¿no? Sus caras fueron cambiando. Y luego hacerles ver también la importancia de su trabajo, ¿no? De lo que estaban haciendo, ¿no? Del equipamiento, de lo que llevaban, de la similitud de este trabajo que estaban haciendo con la similitud de nuestras briefs, ¿no? De nuestras bricas, de nuestras CAR y de los trabajos de las hotshots de Estados Unidos. Hacerles esa relación, ¿no? Para que ellos se sintieran importantes y que su trabajo era importante. Y con todo esto, ya más o menos hecho, llegamos al 2019, ya justo a final del 2019, en septiembre-octubre, que como veis aquí, pues ya en septiembre del 2019 en nuestra región pues empezamos a tener varios incendios, ¿vale? Que ya nos empezaban a decir, no llegaban a enganchar bien, no enganchaban bien, pero siguiendo la meteorología veíamos que la cosa se iba a complicar y además empezábamos a entrar en el fenómeno del Niño, un poquito bajo, pero en el fenómeno del Niño, y aquí veis una imagen satelital de octubre, de principio de octubre, y cómo a medida, el 13 de octubre, el 23 de octubre, ya todo esto se nos disparó, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos allí? Ya brevemente os cuento un poco cómo trabajamos y terminamos, ¿no? Bueno, allí básicamente empleamos el trabajo de pinza, ¿no? Que se utiliza en todos los sitios, pero un poco de manera distinta. Trabajamos con los medios aéreos, sobre todo los pesados, un poco por delante, frenando ese fuego de superficie, ¿no? Y luego las retroexcavadoras van por detrás y el personal de tierra, las cuadrillas, pues van con líneas de agua por detrás, ¿no? Consolidando ya un poco todo eso y las líneas de la retroexcavadora pues las anegan de agua para evitar que los fuegos de subsuelo pues vayan cruzando las líneas de control, ¿no? Es un poco ese es el trabajo que hacemos. Pero claro, poner todo eso en marcha en un entorno como el que es el de Indonesia, que os he explicado, pues es sumamente difícil porque intervienen sobre todo la logística, es uno de los grandes limitantes. Para ello utilizamos los helicópteros pesados para llevar muchísima logística donde tienen lugar los incendios, agua, comida, equipamiento, material. Tenemos que preparar zonas de aterrizaje de estos helicópteros para descargar toda la zona. Generamos pequeños campamentos bases en los incendios desde donde trabajamos, dormimos, nos alimentamos, etc., ¿no? Toda la gestión de todo esto a través de los helicópteros pues es complejo porque los helicópteros necesitan combustible, no tenemos camiones para llevar combustible, todo esto se hace a través de drums que le llamamos, con los que vamos llevándolos de un lado a otro en función de dónde tengamos los incendios y los helicópteros, lo cual es sumamente difícil. Y luego las retroexcavadoras, ¿no? Son fundamentales. Lo que pasa es que tardan mucho en llegar, lanzarlas a un incendio pues es complicado, tardan mucho tiempo bueno, pero son fundamentales para generar estas líneas que veis aquí, que van llegando hasta a las capas de nivel freático para generar estas líneas de control y evitar que los incendios de pit o de subsuelo pues vayan penetrando, ¿no? Llegar a los incendios de pie es un reto. Las helitransportadas, nuestras helitransportadas, pues dependiendo de dónde la dejaban, pues era un reto llegar a esas zonas, cruzando canales, cruzando ríos, algunas zonas más selváticas, tropicales, y eso es un reto acceder en muchos casos, ¿no? Y la extinción, pues como en muchas partes del mundo, como en todas, ¿no? Complicada, difícil, con mucho cuidado. Y luego con el añadido de que ahí se quedaban a dormir, ¿no? Nos quedábamos a dormir allí en medio del incendio, con un poco modelo americano, ¿no? Un poco esa idea de modelo americano. Y comentar por último, ¿no? Un hecho que ocurrió, todo esto al final, pues como os decía, en el año 2019, finales, pues tuvimos unos episodios tremendos, ¿no? De incendios. Llegamos a contabilizar en nuestra zona pues más de 100 incendios activos a la vez.
Y os quería comentar un incendio que le llamamos el Complejo Sur, porque eran múltiples incendios que fueron poquito a poco juntándose hasta alcanzar un gran incendio que fueron alrededor de unas 30.000, 40.000 hectáreas. ¿Y qué es este vídeo que veis aquí? Que, bueno, nosotros volábamos, bueno, a diario se vuela para ir un poco siguiendo y monitorizando los incendios, porque evidentemente no puedes llegar a todos, con lo cual tienes que hacer una selección de a qué incendio voy, a qué incendio priorizo, ¿no? Y cuando volabas yo me quedé boquiabierto. Yo había vivido simultánea de incendios, sobre todo en el norte de Cantabria, cuando trabajé allí en los EPRIF, y ya me pareció aquello a veces una locura, pero esto ya me pareció fuera del lugar, ¿no? Múltiples incendios, hablo de incendios de 3.000, 5.000, 6.000, 10.000 hectáreas, corriendo todos a la vez en múltiples sitios y muchos de ellos juntándose, ¿no? Era la verdad que era digno de ver, ¿no? Pasaré un poquito más rápido y ya estoy terminando. Y como veis, esto es infinito. Esto es, pues lo dicho, infinito. Era un no terminar. Y este era uno de los incendios, como os digo, teníamos cientos de incendios activos en la zona que nosotros teníamos que cubrir y fuera de la zona que teníamos que cubrir igual, había muchísimos otros. Como veis aquí, esta zona, mirad, al fondo se ve otro, etcétera. Era todo esto ardiendo por todos lados, ¿no? Era algo impresionante. Claro, así no podemos trabajar de esa manera como os estaba comentando, no podemos trabajar de esa manera. Y entonces, gracias un poco a todo ese trabajo que hicimos de desarrollo de cartografía, de gestión de la información para poder tomar decisiones, todo esto al final acaba en una cartografía, en esto que veis aquí, ¿no? Estos son los perímetros tomados de Sentinel y los perímetros activos, y a partir de ahí puedes desarrollar unas estrategias. Y viendo que no podíamos trabajar en base a la estrategia normal y común, pues decidimos utilizar el fuego, algo totalmente nuevo y novedoso en Indonesia, tal y como lo planteábamos, ¿no? Estas son las distintas divisiones que generamos, división alfa, división bravo y división Charlie, y estas son las zonas, líneas de control que íbamos a empezar a generar y quemarlas todas para frenar lo que es el avance de este gran incendio forestal, ¿no? Y así lo hicimos, y empezamos a trabajar con mucha maquinaria, con todo ese conocimiento que habíamos ido y motivación de la gente y todo lo que habíamos hecho, pues lo pusimos en práctica. Durante unas semanas estuvimos dándolo todo para empezar a frenar estos grandes incendios y como veis aquí, este es el resultado de estas quemas. Esta es la quema, ¿vale? Este es yo no diría que es un contrafuego porque no trabajamos con las succiones, aquí no podíamos trabajar con succiones, y esta es esta quema, ¿vale? Una de las que había mostrado. Y estos son este incendio grande, que ahora mismo está dormido, es muy pronto por la mañana, porque aquí la dinámica de incendios por la noche duermen, y a partir de las 11, 12 de la mañana, cuando empieza el sol a calentar y los vientos a crecer, pues se vuelven a disparar, vuelven a salir. Entonces su ventana de propagación suele estar entre las 11 y las 5 de la tarde, más o menos. Ahora están durmiendo, pero dentro de unas horas van a reactivarse y van a empezar a hacer estas carreras, ¿no? Que veis aquí en estas imágenes. Y lo que queríamos hacer era evitar que eso tuviera lugar. Y bueno, ya terminando, quiero mostraros este vídeo que es de 1 minuto y que muestra un poco dónde hemos llegado. Targetnya kontrol. Nah, awalnya kita lakukan setup, mengumpulkan data-data untuk kita pertimbangan kita untuk melakukan penyerangan. Selanjutnya kita landing. Setelah kita landing, kita mengarahkan tim ke angka poin. Selanjutnya leader setup area kebakaran. Leader setup, kembali ke tim dan membriefingkan, langsung melakukan pemadaman. Dikatakan suka duka tuh nggak ada sih, cuman jauh dari keluarga kan. Apalagi musim-musim kemarau seperti ini kan, kita tinggalkan keluarga untuk pemadaman. Bueno, y para terminar, ¿esta es la solución? Evidentemente no. ¿Vale? Esta no es la solución a los problemas de los incendios en Indonesia. Es evidente que tienen que reforzarse, mejorar la respuesta, profesionalizar la respuesta más que mejorarla, profesionalizar la respuesta, que nosotros ya lo hicimos, pero evidentemente no es la solución, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el concepto de manejo integral del fuego, ¿no? Y trabajar más con aspectos de la reducción del riesgo, del entorno, de la sociedad, etcétera, más que la respuesta, ¿no? Y bueno, para terminar,
quisiera un poco comentar esta frase, ¿no? La diré en inglés para que me entiendan allí en Indonesia, que sé que me están viendo. The dangerous conditions encountered in wildland firefighting, combined with the rush of adrenaline and the sense of duty and brotherhood, are exactly the reasons we love our job. We not only accept these aspects of our work, we live for them. Esta frase la dijo Lyndon y me la quedé, un compañero que tenemos ahora en la fundación, Lyndon Pronto, y se la repetía mucho a ellos, ¿no? Se la repetí mucho a ellos y la teníamos ahí grabada un poco para que la analizaran, ¿no? Y creo que generamos un verdadero cambio en Indonesia y es un poco lo que venía a contaros, ¿no? Que ha sido un poco gracias a toda la trayectoria mía profesional y al haberme encontrado a grandes profesionales que me ayudaron a entender esta profesión y a poder compartirla, y en este caso compartirla con Indonesia. Así que nada, terima kasih, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan. La verdad es que la frase con la que ha terminado la presentación, yo creo que todos los que trabajamos en incendios forestales nos sentimos identificados con ella. Mira, tenemos una pregunta en el chat. Espera, Isa. We have Mares Pravadi. Mares, hello. Thank you very much. Dejarme que os introduzca. Él es Mares, es mi compañero en Indonesia. Y que quería que presentároslo y que él dijera algunas palabras. Mares, thank you very much for being here today. I'm really happy for you to be here with us. You're welcome, Juan. We miss you. We miss you. I miss you guys too, for sure. Yeah, some TRC joined in Bau. They already to see you and they want to see you talk about the Indonesia and TRC. Yeah, I can tell some speech to all you in Spain. Juan is our teacher about heli attack crew. Yeah, without him, we don't know who make the heli attack crew. We from company want to say thank you very much, because him we can get the good team. We call the TRC. Thank you, Juan. Mares, thank you very much for you, okay? And the rest of the team. I really miss you, and I really hope that next year I will be able to join you back, okay? We have to make that happen, Mares, okay? Yeah, we can make it happen. Okay, thank you, Mares. Bueno, Isa, pues cuenta. Pues nada, te comentaba que tenemos de Fabio Silva una pregunta que me ha parecido interesantísima en el chat para ti. Y es si en tu opinión es más difícil cambiar los modelos de trabajo en un contexto como el de Indonesia o en dispositivos operativos como los que tenemos en el sur de Europa, bien asentados y donde hay tanta experiencia y tantos recursos en general. Bueno, para mí, a ver, las dos partes son difíciles, ¿eh? No es, yo creo que no es más, cada una tiene sus retos. Es decir, partir de la base de cero con un equipo de gente que no tiene conciencia de lo que es este trabajo, pues es complejo generar estos equipos. Cuando ya se tiene mucha experiencia, también es complejo cambiar, ¿no? Porque ya tienes una base muy, muy fuerte que no te permite o que a veces te limita a generar cambios, ¿no? Mientras que los retos y las barreras que yo me encontré allí en ese entorno no eran tanto de conocimiento, ¿no? Hay gente que decía, no, es que esto siempre se ha hecho así y no queremos cambiar, ¿no? No era eso, era más lo que decía, ¿no? Culturales, de percepción del fuego, de percepción del trabajo, ¿no? De generar ese equipo, esa ilusión y esta motivación y esa pasión, ¿no? que tengo yo por este trabajo, ¿no? Entonces, no diría yo que es más fácil o más difícil, sino que son distintos, son retos distintos, ¿no? Que tienen sus complicaciones unas y otras, ¿eh? Muy bien. Mira, a mí me ha surgido la duda cuando has empezado con tu presentación al vincular en cierta medida el incremento económico, ¿no? Y en el Producto Interior Bruto a la producción del aceite de palma y en consecuencia
la problemática de los incendios forestales, hasta qué punto cuando se ha planteado desde el Gobierno una campaña para la prevención de incendios forestales, se ha sentido atacado el sector de la producción del aceite de palma. Uy, Isa, no te sabría responder, pero no. A ver, a pesar de que el gobierno intenta tener un control sobre los incendios, es sumamente difícil, ¿vale? Es un país que está muy descentralizado a través de regiones, donde los gobernadores de cada región tienen mucho poder. Entonces, no hay, ahora mismo que yo haya percibido, ellos no se sienten, o lo que yo he vivido, no hay el sector no se siente amenazado por esto, ¿vale? Lo que yo diría es que al sector, y lo que yo he ido trabajando allí y hablando con las personas con las que he trabajado, es que creo que hay una manera más sostenible de hacer las cosas, ¿no? Y que ya que el territorio ya ha cambiado y ha modificado y bueno, pues no hacerlo más, sino mantener sacarle productividad de una manera sostenible, que es posible, ¿no? Hoy en día con las tecnologías que tenemos es posible generar o conservar y generar un producto también de una manera más sostenible de la que yo he podido vivir en Indonesia. Y por ahí es por donde van, ¿no? No es una guerra contra el sector, yo no he visto esa guerra contra el sector, sino es que, bueno, pues se haga todo de manera un poco más sostenible. Yo no he visto esa guerra, Isa. Muy bien, bueno, pues yo te animo, Juan, a que entres al chat, que estás teniendo bastantes saludos de compañeros que hayas conocido por el mundo. Y nada, si te parece, vamos terminando. Agradecer a las 50 personas que han estado siguiendo esta ponencia desde, bueno, pues desde muy distintos sitios de la geografía. Recordarles a todos que en la página web pueden tener información en breve y también en las redes sociales del primer webinar que se celebre en el año 2021, y que a lo largo de la semana que viene se colgará el vídeo de esta presentación en nuestro canal de YouTube, que he dejado los enlaces en el chat. Yo creo que, Juan, agradecerte a ti que nos cuentes esta experiencia tan interesante y que tan poca gente ha tenido la suerte de disfrutar, es básico, porque bueno, al final no dejan de ser experiencias que te traes y de las que nosotros aquí también nos enriquecemos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí y escucharme una vez más.